Buenas tardes, y hoy tenemos invitado a Carlos Salcedo. El 4 de diciembre presentó en el Estanquillo La Luz que no se acaba, el grupo guerrillero Lacandones. Carlos fue organizador de ese grupo y ellos participaron en la lucha armada mexicana que fue combatida terriblemente por el Estado. ¿Qué planteas en este libro, Carlos Salcedo? Hay ya una buena cantidad de ejemplares de diversos personajes que han participado en la guerrilla. ¿Y cuál es tu enfoque en este libro acerca del grupo Lacandones? Gracias. Fundamentalmente pensamos que la memoria, sobre todo de los grupos guerrilleros, aún tiene mucho que hacer por su rescate, por su presencia. Durante muchos años ha estado soterrada esa memoria. Así es que algunos militantes del movimiento socialista armado socialista, consideramos que es una tarea muy importante para estas nuevas generaciones, para los nuevos investigadores, para el conocimiento de qué fue la guerrilla armada de los años 60 y 70. Y esa es una responsabilidad que tenemos los exmilitantes para dar a conocer la experiencia, las bondades, los errores, las dificultades y las tareas por hacer. Ese es el motivo de este libro. ¿Y por qué ustedes se pusieron Grupo Lacandones, un nombre de una parte de los mexicanos muy reconocidos mundialmente por sus largas travesías? Pero ¿por qué ustedes tomaron esa insignia para hacer la lucha armada? Es muy curioso, fíjate que realmente el bautizo del grupo guerrillero Lacandones fue de la policía. El grupo no tenía nombre, el grupo quería constituirse primeramente en una organización abierta, en una organización política que mediante una concentración, un mitin, una reunión, se pusiera el nombre a la organización. Pero como habíamos empezado ya actividades para recuperar recursos económicos, porque precisamente había que hacer mucho trabajo, fruto de esa actividad armada, de esa actividad de expropiaciones, cae un grupo, cae un comando. El grupo ya estaba formado por 3 comandos, independientemente de la base política abierta, de los que tenían trabajo abierto. Entonces, se dejó en libertad a los comandos, a estas pequeñas células, a que asimismo se pusieran el nombre que consideraban más representativo en la lucha. Y este grupo en particular, el que cayó por primera vez, el que conoció a la policía, era el comando, la célula Lacandones. ¿Por qué se pusieron los compañeros Lacandones? Por identidad, por simpatía con la etnia Lacandones. Por eso se pusieron Lacandones y por eso fuimos conocidos como los Lacandones. Ya, pero ustedes hicieron algún acto bastante importante en esas expropiaciones, porque hemos leído por medio de Enrique Condesa, el cual tú conoces. Gracias, sí. A veces las expropiaciones eran bastante raquíticas porque asaltaban panaderías o camiones o eso. ¿Ustedes a qué tipo de expropiaciones se dedicaban para acopiar dinero, comprar armas? E incluso hubo algunos grupos que asaltaron una armería en el centro de la ciudad. Durante un tiempo la planearon, la asaltaron y de ahí sacaron pistolas y rifles. ¿Ustedes cuáles fueron las expropiaciones que realizaron, Carlos Salcedo? Bien, mira, te voy a comentar. Por cierto, acabas de nombrar la expropiación a la armería y a las calles de Argentina. Fue hecha por los Lacandones, precisamente. Esa expropiación fue hecha por Lacandones. Otra expropiación ya más conocida en el sentido de monto y de operatividad fue el asalto al metro y a una camioneta de recolección de recursos. También de ahí en la misma acción que se hizo en el metro.
También se hicieron algunas expropiaciones, como por ejemplo a la panificadora Bimbo. Entonces, hay una serie sí, de expropiaciones, como tú dices, de poca monta, de poco dinero, porque como muchos grupos lo iniciamos sin el conocimiento Ya. de tener una acción, ¿verdad? No sabíamos qué eran las pistolas, no sabíamos qué era disparar, no sabíamos nada de eso, no habíamos robado ni a la viejita de las pepitas de la esquina. Ya. Y algunos de ustedes fueron tomados, aprendidos por la policía y torturados y demás, pero otros cayeron mucho tiempo después. Cuando empezaron a detener a parte de sus células, ¿ustedes se disgregaron o salieron del país o se quedaron aquí y siguieron teniendo contacto? La historia de Lacandones es que en febrero de 1972 cae el primer grupo que fundamentalmente es una célula de Lacandones, unos elementos de la célula Lacandones. En octubre de ese mismo año 72, octubre y noviembre, cae un segundo grupo más numeroso. Y en febrero del 73 cae un tercer grupo, también numeroso, de Lacandones. Aún así, quedan lacandones todavía en libertad. Esos lacandones en libertad tienen una reunión y se conectan, se relacionan con diversos grupos del país, entre los que estaban los Procesos, los Macías, los compañeros de Guadalajara y otros más compañeros de otros grupos. Y constituyen en marzo, 15 de marzo del 73, constituyen la Liga Comunista 23 de septiembre. Sí. Así es que los compañeros que habían quedado después de la caída a la cárcel de tres grupos son los que se unen y se reúnen con los demás grupos y constituyen la Liga Comunista 23 de septiembre. Esa es más o menos la constitución y la disgregación que se hizo. Oye, decías tú que no estaban preparados, que no habían disparado. Hacen el asalto a la armería de Argentina, que yo desde muy chico pasaba por ahí y veía las pistolas y las rifles y demás. Sí. ¿Y qué hacen con eso? Con eso empiezan a ocuparse y a prepararse armadamente para hacer asaltos mayores. En 1969 es cuando se inicia la constitución del grupo, más o menos como por enero, febrero del 69, después de todas las experiencias que se tuvieron a nivel de movimiento social, ¿verdad? En el medio estudiantil, en el medio obrero, etcétera, vimos los caminos cerrados, lo cual nos llevó a una conclusión de la vía armada, que había que arrebatar las demandas y los derechos y constituir un nuevo gobierno por la vía armada. Desde ese primer momento empezamos a hacer una serie de acciones para, primeramente, prepararnos en ese sentido de armado. Siempre pensamos en un cuerpo político y un brazo. De ese cuerpo nada más un brazo armado. Lo fundamental, el cuerpo político, ¿verdad? En la organización política. Eso cambió totalmente en el camino, cambió totalmente en el andar. Así es que desde el primer momento del 69, una de las tareas era dinero y armas. Se empezó recolectando, no sé si recuerdes que en las calles había por aquel entonces unos, digamos, guardias que eran veladores, vestían de verde, les decíamos aguacates por vestir de verde, y eran veladores, pasaban en la noche con un silbato y daban seguridad a los barrios, ¿verdad? De esa. Traían unas armas muy viejitas, pistolas, pues esas fueron las primeras pistolas, las que recuperamos. Después se pudieron comprar algunas con algunas expropiaciones, es cierto, hacíamos expropiaciones a algunas farmacias, hicimos expropiaciones a algunos comercios y dejaba poco dinero, pero siempre la gente de izquierda hemos sido muy cuidadosos con el dinero, en particular nosotros
llevábamos contabilidad hasta de las tortillas que se compraban, ¿no? Es decir, a que se alcanzara lo más posible. Y así se pudo obtener una cierta cantidad de armas y cierta cantidad de dinero para poder profesionalizar a los compañeros de los comandos, a algunos otros compañeros, y poder ir cada día haciendo mejor las cosas en expropiaciones más complicadas, ¿no? Con mayor audacia. Me estoy recordando, una de las expropiaciones fue a la Vía Nacional que estaba por allá por Avenida Universidad, que fue una acción que requería ya experiencia en poder realizarla por la complejidad del lugar, ¿verdad? Oye, y cuando caen a la cárcel, Carlos Salcedo, ¿ustedes esperaban estar muchos años ahí? Porque después de Díaz Ordaz llegó Echeverría y cuando menos algunos no creíamos que fuera a ser su famosa apertura democrática, que llamó así, que posibilitó que salieran varios compañeros de la cárcel y se fueran al extranjero, pero otros salieron y se quedaron aquí. ¿Y el grupo Lacandón se disolvió o se volvió a reunir después de que salieron de la cárcel ustedes? Efectivamente, Mario, efectivamente, la estancia en la cárcel fue una dura experiencia y muchos estuvimos ahí, y las sentencias, tienes razón, las sentencias se iban de 20 a 25 años más o menos el promedio de sentencias, ¿no? Así es que esperábamos pasarnos un buen tiempo, pero se presentó, dadas las condiciones mismas sociales, que en parte yo pienso que esa apertura democrática, con todas los acotamientos de esa apertura, ¿verdad? Con todas las deficiencias, esa apertura es producto de los movimientos sociales de los años anteriores, de los grandes movimientos sociales que conmovieron y obviamente resquebrajaron, porque sí llegaron a resquebrajar, a no romper, pero sí a crear fisuras en el gobierno y en el Estado, que les preocupaba mucho qué hacer con estos presos políticos. No le gustaba el nombre de presos políticos, desde luego, ¿verdad? Porque siempre lo negaron, pero hubo campañas muy fuertes, hubo comités, hace poco te recordaba, por ejemplo, que queremos, por ejemplo, ahorita hacer un homenaje a esas primeros familiares, primeros amigos, primeros compañeros, novias, etcétera, que formaron uno de los primeros comités de defensa de los presos políticos, ¿verdad? Familiares. Todo eso lleva a fortalecernos en la estancia en la cárcel. Pero fruto de ese aspecto del gobierno, buscar una salida a este aspecto, fue la amnistía y la apertura democrática. La apertura democrática que propiamente lo mejor fue concretarse en dar libertad, dar espacio a que se constituyeran diversas organizaciones con un tinte más de izquierda y se pudieran registrar, ¿verdad? Pudieran participar. De ahí viene todo este proceso. Al salir de la cárcel, todos iniciamos un camino ya no como organización, sino ya como individuos. Y algunos consideraron que era el momento de incluirse en algunas organizaciones. Ya. ¿Tú a dónde te fuiste a militar o a participar, Carlos Salcedo? Algunos compañeros van al Partido Comunista y corren y recorren con el Partido Comunista diversas, pues el caminar, ¿verdad?, que se tuvo con el Partido Comunista, después las otras organizaciones y con otros partidos, el Partido de Trabajo, etcétera. Algunos otros compañeros, en mi caso, yo salgo ya con una serie de responsabilidades familiares. Yo me caso en la cárcel con una compañera, también lacandona, de los lacandones, y la compañera tenía 2 hijas afuera. En la cárcel, imagínate, tuvimos una niña, ¿verdad? Ah, caray. Sí, una niña que fue inspirada y fue hecha
con toda la energía y la fuerza que debemos de tener en esas condiciones, y el amor sobre todo, y la esperanza siempre de los cambios y de la lucha. Así es que ya salgo yo con esposa y con 3 hijas. Entonces, la tarea era muy clara de inmediato. La tarea inmediata era el sustento. Y de muchos compañeros así fue, el sustento, salir adelante, constituir las bases para poder actuar y recibir. Oye, mi querido Carlos Salcedo, Sí, seguramente tú conoces los libros de Enrique Condés, sí. Represión y Rebelión, los de Fritz Glockner, etcétera. ¿Qué diferencia tiene tu libro Lacandones con los que se han escrito anteriormente? Sí, mira, tanto los libros que has nombrado como el mío, creo que aportan conocimiento muy, muy particular y muy, muy concreto de un tipo de organización armada que se dio en ese tiempo. Y para mí, por ejemplo, es el vivo retrato de casi toda o la mayoría de los grupos que existieron en aquel momento, con las mismas constituciones, con los mismos deseos, los mismos planteamientos y el mismo camino. ¿Esto qué significa? Esto significa que, por un lado, sí, hay una serie de grupos particulares que tienen un camino específico, pero también todos son el mismo camino, todos son iguales, todos tienen... O sea, el movimiento armado revolucionario, el Frente Unitario Zapatista y demás convergían en sus planteamientos, aunque estaban divergentes en sus formas de actuar. Exactamente, ¿no? sí, exactamente. Ahora, ese fue un problema de la dispersión del movimiento, porque mi libro aporto, según yo, ya lo ha dicho mucha gente, pero yo también lo he planteado aquí en el libro, que el sectarismo y el dogmatismo en las organizaciones creó mucho problema. Muy bien. Le mandamos un abrazo, Carlos Salcedo. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego y te agradezco mucho.